Cordial saludo, amigos peregrinos de Cristo, amigos de la Parroquia Inmaculada Concepción. Hoy me encuentro nuevamente con el Padre Aldemar Augusto para esta sesión La Iglesia Enseña. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Un cordial saludo a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y de este espacio Peregrinos de Cristo. Padre, vamos hoy a tocar el tema de la Cuaresma. ¿Qué significa Cuaresma para nosotros, los cristianos? ¿Qué significa este término? Bueno, el término Cuaresma viene de 40 días de preparación para celebrar una fiesta muy importante, que es la fiesta de los cristianos, que es la resurrección del Señor. No es la muerte, no es solamente celebrar la muerte, sino la resurrección del Señor. 40 días. Entonces, una vez fijada la fecha de la Semana Santa, que a propósito, un pequeño paréntesis, ¿sabe la Semana Santa por qué son fechas diferentes? Otro tema que también me gustaría tocar. Que es importante porque la Semana Santa, la Pascua, viene celebrada a partir del 21 de marzo, cuando es el solsticio de la primavera. A partir de ese 21 de marzo, la siguiente luna llena en esa semana será Semana Santa. Entonces, viene organizado de esta manera, de tal manera que la Semana Santa siempre va a caer después del 21 de marzo hasta el 21 de abril. En ese periodo de tiempo, que es la fase de la luna, será la Semana Santa. Entonces, si la luna llena es 22 de marzo o 21, esa semana será la Pascua, la Semana Santa. Pero si ya cae a el 18, el 19, será en esa semana que queda entre esa, para que en Semana Santa haya luna llena. Esto viene de una tradición muy antigua, que los judíos antiguamente se basaban era por las fases de la luna, el tiempo lo medían era por las fases de la luna, y en esa luna, cuando ya empezaba la primavera, que todo empezaba a verdecer, a florecer, porque se da uno cuenta después del invierno tan fuerte que es en enero, en febrero, que ya viene el marzo, ya ahí sí se dan cuenta, esa luna llena, entonces ese tiempo es la Pascua. Claro. Una vez señalada la fecha de la Pascua, entonces se cuentan 40 días antes y ahí es donde empieza la Cuaresma. Padre, entonces vamos a seccionar en tres fases, y ustedes, amigos peregrinos, lo van a poder ver en diferentes episodios. Vamos a hablar hoy de Cuaresma, en el siguiente vamos a hablar de Semana Santa y luego también podemos hablar de la Pascua, el tiempo de la Pascua. Correcto. Bueno, Padre, entonces, ¿cómo es una debida preparación en este tiempo? Bueno, entonces la preparación para la Cuaresma es un tiempo de preparación, un tiempo riguroso para nosotros prepararnos para celebrar la Pascua. Esos 40 días conllevan una serie de ayunos, de oración, de penitencia, de sacrificios para prepararnos para esa Semana Santa. ¿Con qué iniciamos la Cuaresma? Con un signo visible, que es la ceniza, el miércoles de ceniza. Como la Semana Santa cae del 13 al 20 de abril, contamos 40 días y nos da el 5 de marzo. 40 días antes sería el 5 de marzo, el inicio de la Semana Santa, que será siempre un miércoles, con el miércoles de ceniza. A veces, molestando, Daniela, le digo a la gente que cuando es bisiesto, como es un día más, entonces que el miércoles de ceniza será jueves. Que porque es un día más. Hay gente que dice, ¿cómo es posible? Pero no, eso es solamente una charla, porque el miércoles de ceniza no puede ser jueves, no puede ser un martes, otro día, sino miércoles de ceniza. Padre, me gustaría que nos recordara qué significa la ceniza. La ceniza es ese símbolo de la cruz. Entre nosotros en Latinoamérica, aquí le hacemos la señal de la cruz. En Europa es muy significativo, porque es un poquito de la ceniza que nos echan en la cabeza. Conviértete y cree en el Evangelio, o recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. La ceniza se convierte en un signo de penitencia, un signo de humildad. Es prácticamente señalarnos la frente con la cruz que somos cristianos. O también, de alguna manera, es sentir ese peso de la cruz que llevó Cristo en sus hombros para nuestra salvación. Antiguamente no era la cruz, sino la ceniza en la cabeza, porque no se tenía el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz viene muy posterior, después de Cristo.
cuando todo el sentido de la resurrección, de la muerte y resurrección toman fuerza. Entonces viene mucho antes, mucho después. Claro. Pero antes era el símbolo de la ceniza, que es muy bonito, Sí. que es muy bonito esta ceniza en la cruz para representar esa humildad y esa penitencia que nosotros debemos hacer. Y antiguamente la preparación de la Pascua era estos 40 días, las personas que iban a confesarse, que iban a tener una conversión durante la Pascua, tenían que vestirse de una ropa particular y sabían que esas personas eran los que se iban a confesar y que iban a tener una conversión especial, claro que en ese año de la Pascua. Claro que sí. Padre, en cuanto al ayuno, quería preguntarle a las personas que no puedan por razones de salud practicar el ayuno, ¿qué les recomendaría? Bueno, hay otras formas de hacer sacrificio, no solamente el ayuno material, también son cosas concretas en nuestra vida, que si yo vivo muy pegado al celular, voy a hacer un sacrificio y voy a dejar el celular por un momento, voy a hacer ese sacrificio. Y en vez de ese tiempo que yo dedico al celular, entonces hago una oración, rezo por mi conversión, por la conversión de los pecadores. Me gusta mucho un programa en televisión, o jugar en televisión, o hacer alguna actividad diferente que me gusta mucho. Me voy a hacer ese sacrificio y voy a ofrecer esto por la conversión. No como los niños, entonces me gusta mucho estudiar, entonces no voy a estudiar. No es eso, no. Así es. No son esos sacrificios, son cosas que me cuestan en mi vida. Entonces, por alimentación, por alguna cosa, yo no puedo consumir alimentos o no puedo dejar de comer, entonces hago otro tipo de sacrificios. Hacer una obra de caridad con una persona necesitada, en fin, privarnos también de algo que me guste por dedicarle un momento a la oración. Ese es el verdadero sacrificio. ¿A esto también le llamamos actos de mortificación? Sí, de mortificación, de sacrificio, de penitencia, porque es algo que me cuesta. La penitencia, la mortificación, el sacrificio es dejar de hacer algo. Por ejemplo, me gusta fumar mucho. Ese día le voy a mermar al cigarrillo. Que me fumo 10 cigarrillos al día, ese día voy a mermar la mitad. O voy a dejar de fumar ese día. Es un sacrificio que yo hago y así por el estilo, muchas cosas. El programa de televisión, estar pegado al celular, a la televisión, todo eso son sacrificios que me llevan a tener una vida de austeridad y de sacrificio. Padre, entonces para ir cerrando, ¿qué mensaje nos deja a todos para vivir un tiempo de Cuaresma? Ya que vamos a empezar la Cuaresma, este próximo miércoles 5 de marzo, vamos a vivir con mucha fe este tiempo de preparación y sobre todo el hacer sacrificio, el hablarle a una persona que no le hablo, el ayudarle a una persona, hacer una obra de caridad, esas obras que yo nunca hago pero que quiero hacer, que me cuesta mucho, le voy a dedicar más tiempo a la otra persona, porque si yo le dedico tiempo a la otra persona, se la estoy dedicando a Dios y estoy ganando yo también porque me estoy sacrificando, haciendo esos esfuerzos y esos sacrificios grandes. La Cuaresma es eso, tiempo de sacrificio, de oración y de ayuno.